día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Alberto Chimal acerca del género del cuento. Yo estoy convencido de que por pura estadística, habiendo tantos textos en el mundo, hay uno que nos está esperando a todos los habitantes de este mundo para decirnos algo que se convierte en significativo, en crucial para nuestras propias vidas. Alberto Chimal es cuentista, novelista, así como creador y promotor de la literatura escrita en Internet. Su libro de cuentos, Estos son los días, ha sido merecedor del Premio Bellas Artes San Luis Potosí. Su antología de cuentos, Manda Fuego, se ha hecho acreedora del Premio Bellas Artes Colima. Y su novela, La Torre y el Jardín, ha sido finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Actualmente, el autor es docente de la Universidad Iberoamericana, así como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. La novela es de alguna manera hija o derivada de la imprenta, porque es un género que se presta para la lectura en solitario, que se presta para la lectura concentrada ante las páginas impresas, ¿no? En cambio, el cuento es hijo de la tradición oral, porque es para eso, en su origen, para decirse y para escucharse. Después se traslada a lo impreso, como ahora se está trasladando al mundo digital, pero sus características esenciales provienen de esa antigüedad remota. ¿Qué podrías compartirnos acerca del nacimiento del género del cuento? Hay gente que quiere hablar del origen del cuento llevándolo cuando mucho al siglo XVIII, XIX, pero yo creo que no es así. Más bien yo creo que el cuento lo tenemos pues desde el principio del lenguaje, no en la forma en la que la tenemos ahora, porque no había escritura, ¿no? Pero pensémoslo. Convencionalmente se dice, un cuento es una narración de escasa extensión, de pocos personajes, dedicada a un solo asunto. ¿Por qué sería así? ¿De dónde viene históricamente el origen o la justificación de estas características esenciales? Viene de que el cuento es hijo de las historias de tradición oral, de las que se contaban en las cavernas, de las que contaban los juglares en la Edad Media, de las que se cantaban en los caminos. El cuento es breve para que uno lo pueda recordar, para que uno como narrador oral lo pueda memorizar y lo pueda repetir. El cuento tiene pocos personajes para que uno escucha, que no tiene el texto en la mano, que a lo mejor no sabe leer, pueda irlo siguiendo sin dificultad. Y por la misma razón el cuento tiene una anécdota más simple o más condensada para no estarse perdiendo, digamos, o teniendo que retener muchos detalles en la memoria. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Este cuento es un autor estadounidense que rara vez se cuenta entre los autores estadounidenses porque vivió casi toda su vida en Marruecos, Paul Bowles. De Bowles hubo una especie de resurgimiento en los años 80 del siglo pasado porque se hizo una película basada en una de sus novelas, se llamó aquí Refugio para el Amor, título muy extraño. La novela se llama El cielo protector y tiene que ver con el desierto, con Tánger, con el mundo árabe, con los viajeros que van por el desierto. Estos son temas de mucho de la obra de Bowles. Y después de ese resurgimiento en los años 80 un poco se le ha vuelto a eclipsar, por lo menos en el mundo de habla española. Pero sus cuentos son extraordinarios. Y uno de los que más me gustan a mí es uno que muchos autores de su propia cultura han llamado una obra maestra, que se llama Un episodio distante. Es una historia aparentemente muy simple, pero que tiene no solamente detalles muy brutales, sino también varios misterios. Un hombre cuyo nombre no conocemos jamás, al que se le nombra el profesor, ¿no? Viaja a un pueblo pequeño del Medio Oriente como para hacer una investigación sobre los idiomas o los dialectos locales. Es un individuo sumamente despistado, sumamente mal preparado para lidiar con la existencia más allá del salón de clases. Y lo primero que hace el día en el que llega a este pueblo después de un largo viaje es caer en la trampa de alguien que no sabemos exactamente bien quién es, una especie de estafador, de ladrón, que se las arregla para
sacarlo de la ciudad para meterlo en medio del desierto, en un lugar oscuro, hay unas formaciones de roca, donde hay una banda de ladrones. Y los ladrones lo asaltan, lo golpean, este hombre apenas puede comunicarse con ellos, y los ladrones lo reducen a la esclavitud. O sea, no solamente lo despojan de todo, sino que lo capturan y lo hacen su esclavo, ¿no? Y lo venden. Y el enigma del cuento, que va llegando, digamos, como a profundidades cada vez más grandes y a un intento de fuga que tiene él, es qué es lo que está pensando, cómo se está sintiendo, cómo se transforma en su interior a causa de esta experiencia horrible que está padeciendo a lo largo de años. De pronto el terreno se volvió llano bajo sus pies. Había llegado al fondo antes de lo esperado. Siguió avanzando, todavía con desconfianza, como si temiera otra cima traicionera. Era muy difícil ver en aquel resplandor uniforme y tenue. Antes de que darse cuenta de lo que pasaba, ya tenía encima al perro. Una pesada masa de pelaje que trataba de empujarle hacia atrás, una garra afilada rozándole el pecho, una tensión de músculos contra él para clavarle los dientes en el cuello. El profesor pensó: me niego a morir de esta manera. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus cuentistas clásicos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Hay que tener cuidado con los lectores de Alberto Chimal. Contagian. Revista Letras Libres. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Alberto Chimal acerca del género del cuento. La anécdota del texto, la vida de los personajes, el habla, dicen cosas diferentes en el texto. También su estructura, también su ritmo dicen cosas. Y entonces parte del reto creativo, por lo menos para mí, es como tratar de que las diferentes partes del cuento puedan complementarse de maneras inesperadas y puedan enriquecer, digamos, la experiencia nada más de ver qué se trata, ¿no? A mí me gustan los cuentos que dicen mucho más que aquello de lo que se trata. ¿Qué podrías compartirnos acerca del tipo de cuento que tú persigues escribir? Yo creo que el tipo de cuento que yo persigo escribir es, bueno, aquel que es breve, aquel que es contundente, pero sobre todo aquel que asombra a su lector, que le da un poco más de lo que espera. Me gusta en ocasiones empezar a escribir algún cuento que parece como ir en dirección de ciertas expectativas, un cuento que podría parecer policíaco, un cuento que podría parecer de horror, pero luego de alguna manera darle una vuelta, agregarle alguna otra cosa distinta. Varias de las grandes experiencias de mi vida de lector tienen que ver con cuentos así. Por ejemplo, el cuento de Tlönuvar Orbis Tertius de Borges, aquel con el que empieza su colección de ficciones, es un cuento que parece un poco pues una especie de artículo periodístico, ¿no? En el cual se habla de esta noticia como filológica, como no muy interesante, de un grupo de locos que se pusieron a hacer una enciclopedia de un mundo inexistente, ¿no? Que parece una labor de lo más inútil y de lo más improductiva, ¿no? Y sin embargo resulta que esa enciclopedia se convierte al final en una serie de creencias que algunas personas o muchas personas se toman en serio, se convierte como en la base de una nueva religión, de un nuevo modo de interpretar el mundo. Y entonces pues viene la sorpresa, viene la constatación de que Borges no nos está hablando nada más de la enciclopedia, nos está hablando de cómo nuestras creencias, lo que enseñamos, lo que aprendemos, condiciona nuestra visión del mundo. ¿Qué tan importante es la figura de Borges dentro del género? Y es importantísima. Borges y Kafka son los grandes cuentistas del siglo XX, creo yo. No más. Digo, hay muchos grandes cuentistas en el siglo XX, pero los que más hacen por llevar más allá el arte del cuento, darle
un sentido adicional a lo que ya habían estado haciendo los grandes maestros del XIX, son ellos dos, creo yo. Sí son importantísimos. Y Borges para mí es muy cercano porque fue de los que leí en mi adolescencia, de los que fueron como estímulos, como influencias más potentes. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Chekhov tuvo la pésima idea de ponerle a 2 cuentos un asesinato. El más conocido es el más breve, que es el de una niñera que deja morir al bebé que está cuidando, pero no me refiero a ese, me refiero a otro. El otro, un asesinato, es una historia tremenda, estremecedora, acerca de cómo una familia llega a la ruina en una aldea remota de Rusia, pues a causa de la propia desolación, a causa de las propias dificultades de la vida, a causa de la incomunicación humana, de cómo entre ellos no acaban de decirse todo lo que tendrían que decirse y empieza a haber malentendidos, empieza a haber disensos, empieza a haber violencia incluso que lleva a la muerte. El personaje central es un hombre que está terriblemente angustiado, perturbado por cómo ha ido su vida, por cómo no encuentra sentido a su vida y cómo intenta encontrarlo en la religión. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la relojería de este relato de Chekhov? Es un texto que utiliza de una manera muy creativa y muy enérgica este narrador también que se llama a veces omnisciente de la narrativa del XIX, es decir, un poco como la mirada desde afuera, ¿no? Desde arriba, como de una conciencia que puede entrar y salir de todas partes, ¿no? Meterse en cualquier rincón, revelar lo que tenga que revelar, un poco como se dice también la mirada de Dios, ¿no? Pero en este caso uno está viendo este destino cruel, esta tragedia que le va a caer encima a todos. Entonces la mirada es la de un Dios cruel, desapasionado, que está contando cómo sus criaturas están dando un pasito más allá del borde del barranco, precipitándose y empezando a rodar. Y uno ve cómo ruedan y ruedan y ruedan y no pueden detenerse hasta llegar al fondo. Y eso es muy escalofriante de leer. Es toda una experiencia leer eso. Los frailes, según las reglas, permanecen sentados durante la lectura del Evangelio. Pero yo, para hacerme más agradable a Dios, solía leerlo de rodillas. Leía y cantaba durante largo rato, con lágrimas en los ojos y suspirando, alzando los brazos, y nada más terminada la oración, sin dormir, me iba a la fábrica y durante el trabajo no cesaba de orar. En fin, que por la ciudad empezó a correr el rumor: Matvei es un santo, Matvei cura a los enfermos y a los locos. Claro que no había curado a nadie, pero ya se sabe. En cuanto aparece un cisma o una falsa doctrina, las mujeres no le dejan a uno. Acuden como las moscas a la miel. Al regresar, Alberto Chimal nos hablará de su tipo de cuento favorito y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Si Alberto Chimal hubiera escrito la historia de la raza humana, este mundo sería un lugar más interesante. Revista MX. Café Chekhov conversa con el escritor Alberto Chimal acerca del acto de releer. El texto o los textos no son nada más un objeto de consumo para un momento. Aquellos que merecen la pena pueden releerse, pueden revisitarse 1, 2, 100 veces. Porque no solamente puede ser que nos encontremos con detalles distintos o minucias que no habíamos visto la primera vez. También puede ser que nos digan otra cosa, que nos digan algo cuando somos adolescentes y nos digan algo distinto cuando tenemos 30, 40 años, ¿no? Que nos puedan ir acompañando durante la vida.
¿no? Que nos puedan revelar también otros aspectos de nosotros mismos en diferentes épocas. Un autor como Vladimir Nabokov decía, por ejemplo, que él escribía para la relectura. Él escribía para que la gente lo leyera 2 o 3 o más veces. Que no todo, que de hecho la mayor parte de lo que podía ofrecer un libro suyo se revelaba únicamente en la segunda y en la tercera vuelta. ¿Qué podrías compartirnos sobre el panorama actual del cuento en México? Yo creo que el cuento está pasando por un momento muy interesante ahora en México, porque hay mucho, hay muy variado y hay muy bueno. La idea de que no se produce buen cuento, de que no hay muchos autores, de que el cuento no vende, ¿no? Todavía nos encontramos mucho con eso, que son prejuicios de hecho que vienen de España, que realmente no tenía muy buena tradición de cuento, pero que no tenía nada que ver con la realidad hispanoamericana, que en el siglo XX tuvo a Borges, tuvo a Cortázar, tuvo a Felisberto Hernández, tuvo a Amparo Dávila, a Francisco Tario acá en México, a Arreola, etcétera, ¿no? A tantos y tantos. Yo creo que cualquier persona que se asome de veras a lo que se está publicando en libros, en línea, se va a encontrar con un panorama muy rico, muy diverso y realmente creo de gran calidad. Particularmente pues nuevas generaciones de cuentistas, gente que ahorita no rebasa los 40 años o que incluso está en la treintena, empezando la treintena, está escribiendo obra muy interesante. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? La mujer de Lot, de una narradora mexicana, Verónica Murguía, conocida sobre todo por historias para niños y jóvenes, pero bueno, extraordinaria en todo lo que hace. Este cuento proviene de una colección que se llama El Ángel de Nicolás, que es relativamente reciente, es del año 2003, y es un libro de cuentos acerca de diferentes personajes en la antigüedad, en la Edad Media, en la época de las historias del Antiguo Testamento, en la antigüedad clásica. Son historias que están muy bien investigadas, digamos en el sentido antropológico, están basadas en textos de la época, tienen, digamos, conocimiento de la historia, ¿no? Bizancio también aparece por allí. En el caso de la mujer de Lot, bueno, se trata del episodio bíblico, ¿no? Que ha sido contado de muchas maneras, muchas veces a lo largo de la historia. Pero lo que hace Verónica Murguía es que lo cuenta desde el punto de vista de ella, de la esposa de Lot, cuyo nombre desconocemos, ¿no? Y además de que cuenta la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, la llegada de los ángeles, el enfrentamiento con el marido, lo cuenta todo, digamos, revelando como otro lado de la historia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con la idea de que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas, entregadas como a la depravación, ¿no? Pero resulta que hay un punto de vista contrapuesto que puede existir, ¿no? Serían, desde el punto de vista de la esposa de Lot, son ciudades en las cuales se ama libremente, son ciudades en las cuales no existe toda esta represión y toda esta culpabilización del amor, del sexo, que tenemos en las sociedades de origen judeocristiano, ¿no? Que es todavía un gran tema de discusión en nuestra época, ¿no? Entre la gente que es muy conservadora y la gente que es más progresista, digamos. Es una lectura muy reveladora porque plantea una serie de ideas que están por debajo, por detrás de las normas convencionales sobre el amor, sobre el sexo, sobre el papel de las mujeres. Es un cuento con una perspectiva muy, muy feminista también, ¿no? Cuando Lot y yo éramos jóvenes y él se tendía sobre mí, la muerte se alejaba, despojada de sus armas, vencida por el peso de su cuerpo tibio. En las primeras noches, mientras en la ciudad otros se amaban al mismo tiempo que nosotros, y qué benévola y fraternal me parecía esa coincidencia, estar unidos en el gozo con otros de los que no sabíamos ni el nombre,
creí entender para qué nos había sido otorgada la vida. En Sodoma, el deseo y la belleza, efímeros y todopoderosos, son sagrados. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Edmundo Paz Soldán acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento creo que es muy bueno como género, ¿no? Para enfocar un binocular muy poderoso en esas escenas microscópicas de la vida cotidiana que muchas veces nos pasan desapercibidas a nosotras mismas y solamente las podemos entender después. Me gustan mucho los libros que te entreguen, los libros de cuentos que, sin ser una novela, te entreguen diversas versiones de todo un universo coherente entre sí, ¿no? En el que los textos estén dialogando entre ellos, ¿no? Y eso es lo que me gusta del cuento y también de la serie de cuentos que pueden formar un libro como El llano en llamas o ficciones, ¿no? El cuento va y condensa un momento, una situación, pero la idea para mí es que ese momento o esa situación revele algo a partir del cual un personaje ya no va a ser lo que era, ¿no? Un momento de cambio, y entonces se trata de encontrar ese instante. Que, bueno, en una novela puedes poner muchos instantes para ir armando un personaje, pero en un cuento tienes que tratar de enfocar casi toda tu energía a ese momento definitorio en el que un personaje cambia y deja de ser lo que es.